empleador está obligado a tener un reglamento de trabajo que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, o más de 10 en empresas industriales, o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el empleador ocupe más de 10 trabajadores. El artículo 106, con respecto a la elaboración, nos habla sobre que el empleador puede elaborar el reglamento sin intervención ajena, lo puede hacer internamente, salvo lo dispuesto en pacto en convenio colectivo, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores. En el artículo 107 nos habla del efecto jurídico, nos dice que el reglamento hace parte del contrato individual de trabajo de cada uno de los trabajadores del respectivo establecimiento, salvo estipulación en contrario, que sin embargo solo puede ser favorable al trabajador. Nos habla del contenido en el artículo 108, nos dice que el reglamento debe contener disposiciones normativas de los siguientes puntos. Son bastantes los puntos que acentúa la norma. Dice indicación del empleador y del establecimiento o lugares de trabajo comprendidos por el reglamento, condiciones de admisión, aprendizaje y periodo de prueba, trabajadores accidentales o transitorios, horas de entrada y salida de los trabajadores, horas en que principia y termina cada turno si el trabajo se efectúa por equipos, tiempo destinado para las comidas y periodos de descanso durante la jornada, horas extra, trabajos nocturnos, su autorización, reconocimiento y pago, salario, días de descanso legalmente obligatorios, vacaciones, permisos especiales, comisiones sindicales, asistencia al entierro de compañeros de trabajo y grave calamidad doméstica, el salario mínimo convenido, el lugar, el día, la hora de pagos y periodo que lo regula, el tiempo y forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el empleador suministre, las prescripciones de orden y seguridad, las indicaciones para evitar que se realicen riesgos profesionales e instrucciones para presentar los primeros auxilios en caso de accidente, el orden jerárquico de los representantes, las obligaciones y provisiones especiales para el empleador y los trabajadores, las prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias si existieren. Tiene que hablar también de la publicación y del reglamento de trabajo. Pasando al siguiente artículo, que es el 111, y nos habla de las sanciones disciplinarias. Este artículo nos dice que las sanciones disciplinarias no pueden consistir en penas corporales ni en medidas lesivas de la dignidad del trabajador. El artículo 113 nos habla de multas y dice que las multas que se prevén solo pueden causarse por retrasos o falta de trabajo sin excusa suficiente. No puede exceder la quinta parte del salario de un día. Y nos dice también que el empleador puede desconectar las multas del valor de los salarios. La imposición de una multa no impide que el trabajador prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. Y también nos habla de algo muy importante, que es la publicación, que es el artículo 120, y nos dice: una vez cumplida la obligación del artículo 12, el empleador debe publicar el reglamento de trabajo mediante la fijación de 2 copias en carteleras legibles en 2 sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Perfecto. Procedemos a la siguiente parte de este capítulo, que es la protección a la maternidad. Y es el capítulo 5 del Código Sustantivo del Trabajo y hace referencia a la protección a la maternidad y a protección de menores. En él podemos contener el artículo 236, que nos habla del descanso remunerado en la época del parto. Este artículo nos hace referencia a ciertos estándares que la persona debe llevar, tanto el empleado como el trabajador. Por ejemplo, nos dice: toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 14 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajadora de destajo o por tarea,
se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicio o en todo el tiempo si fuere menor. Para los efectos de la licencia, si se trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar el estado de embarazo de la trabajadora, la indicación del día probable del parto y la indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que por lo menos ha de iniciarse 2 semanas antes del parto. El artículo 237 nos habla del descanso remunerado en caso de aborto. Nos dice que la trabajadora que en el curso del embarazo sufra un aborto o parto prematuro no viable tiene derecho a una licencia de 2 o 4 semanas remunerada con el salario que devengaba en el momento de iniciarse el descanso. Si el parto es viable, se aplica lo establecido en el artículo anterior. Para disfrutar de la licencia que se trata este artículo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico sobre lo siguiente: la afirmación de que la trabajadora ha sufrido un aborto o paro prematuro indicado el día que haya tenido lugar y la indicación del tiempo en reposo que necesita la trabajadora. Con respecto al artículo 239, que habla de la prohibición de despedir del empleado que estamos hablando, que en este caso son la mujer en estado de embarazo. Dice, nunca la trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo, dentro de los 3 meses posteriores al parto y sin autorización de las autoridades de que trata el artículo siguiente. Perfecto. Pasamos a la siguiente parte del capítulo, que es las prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. En caso de la muerte de un trabajador, el empleador está obligado a pagar a sus familiares o beneficiarios los salarios y las prestaciones sociales que se hayan causado durante la relación laboral. Se causan las prestaciones de orden legal por fallecimiento del trabajador. Primero, la sustitución pensional. Segundo, la pensión de sobrevivientes. Tercero, la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. 4. El auxilio funerario. Dice que es un auxilio funerario para la persona que compruebe haber sufragado los gastos del entierro de un afiliado u un pensionado. Equivale al último salario base de la cotización o al valor correspondiente a la última mesada. Son beneficiarios los trabajadores permanentes, los trabajadores que devenguen como máximo 4 salarios legales mínimos vigentes y los trabajadores que laboren más de la mitad de la jornada máxima legal. Procedemos al capítulo 6, que nos habla de la terminación del contrato de trabajo, las indemnizaciones y los sindicatos. Este capítulo lo podemos obtener en el Código Sustantivo del Trabajo, en el capítulo 4, que nos habla de la terminación del contrato de trabajo. Artículo 61, terminación del contrato. En ese artículo podemos evidenciar las formas de cómo se puede terminar un contrato de trabajo. Así que puede ser por muerte de un trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoria, por decisión unilateral en los casos de los artículos 7 del Decreto Ley 2351 de 1965 y el 6 de esta ley, por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. En el artículo 62 nos habla de la terminación del contrato por justa causa, y esto nos dice que puede ser por haber sufrido un engaño por parte del trabajador mediante la prestación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores,
todo acto grave de violencia, todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, máquinas y materias primas y demás instrumentos u objetos relacionados con el trabajo, todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el establecimiento de trabajo, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. En caso de que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o da a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Todas estas actividades hacen que sea un causal de despido por parte del empleador hacia el empleado. En el artículo 64 nos habla de la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, y nos dice que en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resultoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. También tenemos el artículo 65, que es la indemnización por falta de pago. Nos dice que si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenios por partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo. Y en el artículo 66 nos habla de la manifestación del motivo de la terminación. Procedente a esto, tenemos la parte que habla del sindicato, y dice que el sindicato es una asociación integrada por trabajadores, ya sea de empresas públicas o privadas, que se agrupan en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de producción, y que desde el momento de la asamblea de constitución se convierte en una persona jurídica. Los sindicatos por lo general negocian en nombre de sus afiliados negociación colectiva, los salarios y condiciones de trabajo, jornada de descanso, vacaciones, licencias, capacitaciones profesional, beneficios extralegales, etc., dando lugar a la negociación y al contrato colectivo de trabajo. Con respecto a la clasificación de los sindicatos, dice que los sindicatos se clasifican de empresa si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. De industria o por rama de actividad económica si están formados por individuos que presten sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de la actividad económica. Gremiales si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. De oficios varios si están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos últimos solo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio, el número mínimo requerido para formar uno gremial, y solo mientras subsista esa circunstancia. Artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo. Con respecto a las conclusiones y recomendaciones personales al curso GR, que es la parte 4 de esta actividad, solo puedo decir que ha sido muy satisfactorio contar con todo este conocimiento. Ha sido muy placentero la metodología del curso como tal, el método de la escogencia inicial de los roles, para de ahí partir y distribuir todas las actividades del curso por medio de la guía integradora de actividades. Me parece un método magnífico. La distribución equitativa de todas las actividades, el apoyo incondicional de la tutora, de la directora en las web conferences, en los encuentros sincrónicos, asincrónicos, el apoyo ha sido total. Ha sido muy gratificante para mí este curso. Seguramente cada parte de lo que he visto acá lo voy a poner en práctica en mi vida profesional y laboral.
y no me queda más que agradecerles por este gran conocimiento que me han aportado. Espero poder estar con usted en una próxima oportunidad. Gracias y hasta la próxima.